un avión que fue pionero en su área, alzándose como el primer avión a reacción, incluso antes de que otros de mayor fama internacional surcaran los cielos. Quizás no está en el cuadro de los más famosos, pero la aviación militar le debe a este modelo la apertura a la era del motor a reacción. Quédate hasta el final porque en el video de hoy hablaremos de un mito, el Heinkel HE-178. Antes de desentrañar la historia del Heinkel HE-178, es necesario decir que no es solo un avión más en los libros de historia, sino que es el pionero del motor a reacción, una auténtica leyenda que muchos aún no conocen. Para muchos, un mito en la aviación, porque marcó el inicio de una revolución tecnológica que cambiaría para siempre la manera de volar. En 1939, este avión alemán logró la primera prueba exitosa de un motor a reacción, mucho antes de que el mundo comenzara a entender el potencial de esta tecnología. Pero, ¿por qué este avión no es tan famoso como otros? Aquí está el trasfondo político y bélico de la época. En plena era de la Alemania desatada y dominada por los temibles hombres de la esvástica, justo cuando Europa se sumergía en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invertía mucho en tecnología militar, pero también controlaba y limitaba la difusión de algunos desarrollos. El Heinkel HE-178 fue un secreto bien guardado. La guerra y la censura hicieron que esta innovación, que podría haber cambiado el curso de la aviación mucho antes, quedara encerrada en la sombra del conflicto. Además, al ser un prototipo experimental, el HE-178 nunca entró en producción ni combate, lo que redujo su impacto inmediato y su visibilidad en la historia popular. Sin embargo, revisitar esta joya tecnológica hoy es clave para entender cómo nacieron los jets modernos. Así que, en pro de entender un poco mejor el Heinkel HE-178, primero tenemos que conocer a la empresa detrás de él, y claro a su fundador, Ernst Heinkel. Este hombre fue un verdadero visionario de la aviación alemana, un ingeniero y empresario apasionado que desde los años 20 diseñó aviones que rompían moldes y establecían nuevos estándares. Su compañía, Heinkel Flugzeugwerke, fue uno de los pilares de la industria aeronáutica alemana en una época llena de desafíos técnicos y políticos. Ernst Heinkel no solo creó aviones, sino que impulsó avances que sentaron las bases para la aviación moderna. Desde modelos ligeros y deportivos hasta máquinas militares, la firma se destacó por su constante búsqueda de innovación. El HE-178, el primer avión a reacción del mundo, fue solo una pieza dentro de un catálogo mucho más amplio y diverso. Entre los diseños más relevantes están el Heinkel HE-111, un bombardero medio que se convirtió en símbolo de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial por su combinación de velocidad, carga útil y alcance. También desarrollaron el HE-177, un gigante cuatrimotor que buscaba ofrecer potencia y capacidad para misiones largas, aunque con varios problemas técnicos que lo hicieron complejo de operar. Lo más impresionante es que todos estos diseños fueron hechos en tiempos difíciles, cuando las restricciones políticas, la guerra y la urgencia tecnológica imponían enormes presiones. Heinkel supo mantener su compromiso con la innovación, desafiando los límites tecnológicos y políticos de la época. Este es el legado que hace a Heinkel una marca histórica en la aviación mundial. Pero dejando atrás los antiguos y vetustos modelos iniciales de Heinkel, adentrémonos un poco más en la historia del modelo HE-178 o H-18, que es como mínimo una joya histórica. El primer avión propulsado por un motor a reacción que realmente voló. Su desarrollo comenzó a finales de los años 30 como un experimento para probar una idea revolucionaria. A diferencia de los motores de pistón tradicionales, este avión llevaba un motor a reacción centrífugo diseñado por Hans von Ohain, pionero en la tecnología de propulsión a chorro. Este motor compacto generaba empuje expulsando gases a alta velocidad, algo nunca antes logrado en vuelo real. El diseño del H-18 era innovador para su época. El fuselaje metálico, más resistente y ligero que los anteriores de madera y tela, y un tren de aterrizaje retráctil que reducía la resistencia al aire y mejoraba la aerodinámica. Todo estaba pensado para aprovechar al máximo la potencia del motor a reacción. El 27 de agosto de 1939, el piloto Erich Schwartzschild realizó el primer vuelo exitoso del H-18 en Rostock-Marin-Hennen. Fue breve pero histórico.
marcando el inicio de la era de los jets. El avión alcanzó una velocidad máxima de 648 km por hora, superando por mucho a los cazas convencionales de entonces. Sin embargo, el H-18 nunca entró en producción masiva. Los mandos militares conservadores y la política alemana de entonces desconfiaban de esta tecnología, prefiriendo motores de pistón más conocidos. Tampoco hubo apoyo ni visión clara para desarrollar los motores a reacción como el futuro. Así, el Heinkel HE-178 quedó como una leyenda poco conocida, un avance que abrió el camino para la aviación moderna, pero que sufrió las barreras políticas y culturales de su tiempo. Detrás de cualquier gran avance tecnológico hay personas con pasión, talento y valentía para desafiar lo conocido. En el caso del Heinkel HE-178, pionero de la aviación a reacción, varios ingenieros brillantes trabajaron incansablemente en un contexto técnico y político muy difícil. Dos hermanos, Siegfried y Walter Günther, fueron fundamentales en el diseño aerodinámico y estructural del avión. Estos visionarios imaginaron formas rompedoras para la época, aportando innovación en el fuselaje y el tren de aterrizaje retráctil, clave para que el HE-178 alcanzara una aerodinámica avanzada y volara con un motor totalmente nuevo. El motor a reacción centrífugo del H-18 fue obra del joven ingeniero Hans von Hay, quien desarrolló un motor revolucionario que, aunque básico comparado con los estándares actuales, marcó un hito en la aviación. Su creatividad permitió que el motor a reacción impulsara la aviación hacia una nueva era. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos, incluidos algunos del equipo Heinkel, fueron reclutados por Estados Unidos en la Operación Paperclip. Allí continuaron desarrollando tecnologías aeronáuticas y de cohetería clave durante la Guerra Fría y la exploración espacial. Una anécdota interesante es que el HE-178 estuvo exhibido en el Museo Técnico de Berlín, orgullo histórico de Alemania. Sin embargo, tras la guerra, la mayoría de los prototipos fueron destruidos para evitar que la tecnología cayera en manos equivocadas o por las consecuencias del conflicto. Así, el H-18 pasó de ser una estrella brillante a una leyenda casi perdida, con un legado vivo en cada avión a reacción que vuela hoy. Cuando hablamos del Heinkel HE-178 como el primer avión a reacción real, es fácil olvidar que no fue el único intento de conquistar el cielo con esta tecnología revolucionaria. Antes y alrededor de la misma época, varios visionarios dieron pasos gigantes en el terreno de la propulsión a reacción, aunque sus proyectos no lograron la misma fama ni reconocimiento. Dos de estos pioneros son el rumano Henry Coanda y el italiano Caproni Campini. Henry Coanda, un ingeniero con una mente adelantada a su tiempo, creó en 1910 un prototipo único conocido como el Coanda 1910, que muchos consideran el primer avión con motor a reacción. Lo realmente innovador de su diseño fue el motor híbrido que desarrolló, una extraña mezcla entre un motor a pistón convencional y un sistema de propulsión por reacción. Este motor no era un verdadero motor a reacción moderno, pero sí un precursor importante. Utilizaba la fuerza de un motor a pistón para mover un compresor, generando un empuje similar al de un jet. Aunque su vuelo es objeto de debate y nunca fue oficialmente certificado, el Coanda 1910 sentó las bases para explorar otras formas de propulsión. En la misma línea, el italiano Secondo Campini diseñó el Caproni Campini número 1 en los años 30, que sí realizó vuelos de pruebas exitoso con un motor propulsado por un sistema de propulsión a chorro de aire comprimido. Este avión usaba un motor a pistón que comprimía el aire que luego se aceleraba con un poco de combustible quemado, creando un empuje por reacción. Aunque no era un motor a reacción puro como los que luego vendrían, su concepto marcó un gran avance en la aviación. Estos proyectos pioneros, aunque menos conocidos que el Heinkel H-18, fueron fundamentales, abrieron el camino para entender y desarrollar los motores a reacción modernos que hoy dominan la aviación comercial y militar. Es cierto que el Heinkel HE-178 no fue tan popular como otros aviones a reacción posteriores, pero tiene un mérito gigantesco, y es que fue el que realmente abrió la puerta a la era de los jets mucho antes de que los más famosos aviones británicos y estadounidenses despegaran.
Su primer vuelo en 1939 marcó un antes y un después, demostrando que la propulsión a reacción no era solo una idea futurista, sino una realidad palpable y funcional. Mientras que en Gran Bretaña el Gloster E-2839 solo voló por primera vez en 1941, el H-18 ya había establecido un punto de partida crucial para que la aviación diera el salto tecnológico. Este avión alemán mostró que un motor a reacción centrífugo podría propulsar un avión con una velocidad y eficiencia impensables hasta ese momento, y su diseño con fuselaje metálico y tren de aterrizaje retráctil incorporó características que luego serían estándar en la aviación moderna. Aunque el Heinkel H-18 no llegó a producción masiva ni fue protagonista directo en combates, su legado técnico fue invaluable. Abrió el camino para el desarrollo de motores a reacción más avanzados y fiables, que cambiaron para siempre el diseño y el rendimiento de los aviones. Desde entonces, la aviación militar y civil se transformó, permitiendo vuelos más rápidos, largos y seguros. El impacto del H-18 también fue histórico. Representa la transición definitiva de la aviación propulsada por hélices a la era del jet, una revolución que impactó no solo la velocidad, sino toda la estrategia aérea y el transporte mundial. A pesar de que las tensiones políticas y la Segunda Guerra Mundial limitaron su difusión, el Heinkel H-18 dejó un legado que sigue vivo en cada motor a reacción que impulsa aviones comerciales y cazas modernos. Hoy, recordarlo es reconocer que la innovación muchas veces comienza en la sombra, con proyectos que parecen pequeños o desconocidos, pero que luego cambian la historia para siempre. El Heinkel H-18 es, sin duda, una leyenda fundamental para entender cómo llegamos a volar más rápido que nunca. ¿Conocías la interesante historia del H-18? Déjanos saber en los comentarios si aprendiste algo nuevo en este video, y si fue así, comparte para que otras personas amantes de la aviación también se enteren de la historia. Para más contenido de aviación como este, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.